Entonces, con la pregunta número 4, cuestionario número 4, pregunta número 1. Y esto creo que es muy fácil. Dice, ¿en quién Cristo fue tipificado como profeta en el Antiguo Testamento? Nadie quiere responder. No, parece que ya, hermana Aida, usted la tiene. Ya. Actúa como el ángel del Señor, ¿puede ser? ¿Sí? Ya, El ángel del Señor también es lo mismo, también, el proverbio 8 también sale como una sabiduría personificada. claro, o sea, no hay Claro, no hay un un solo personaje. tipo de Cristo en el Antiguo Testamento como profeta, pero sí Claro. están los más comunes, como decía, el ángel del Señor es uno, como sabiduría, como lo dice en el libro de Proverbios. Hermana Aida Y lo estaba mismo comentando, profeta, ya los profetas, la ciencia de los profetas, que también hay, Dios le dio como el espíritu de revelación. ya, gracias. Hermana Aida, Samuel, Samuel fue uno de, puede ya, ser, sí, como Samuel, profeta que, a ver, Moisés, Elías, Moisés, Moisés Moisés. Moisés, sí, Moisés. Yo fue creo que, Y el que Elías. más se, fue un ¿lo tipo escuchan? de Cristo, sí. Ya. De hecho, todos catalogan a Moisés como el tipo de Cristo, como profeta, Sí. porque él fue el libertador del pueblo de Israel, fue el que lo guió, fue el que entregó la palabra del Señor. Y también hay una cita que es bastante decidora, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 15, que dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios, a él oiréis. Este mensaje que estaba dándole el Señor. Y Moisés, o sea, Dios le había dicho a Moisés que algún día enviaría otro profeta a Israel. Y dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Eso dice Deuteronomio 18:18. Y si ustedes se van al libro de Hechos, capítulo 7, en el versículo 37, dice, Perdón, este, ¿Hechos o Éxodo? Hechos, capítulo Ah, Hechos, 7, versículo 37. Hechos 7:37. Miren lo que dice. Este es Moisés, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestras naciones, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que damos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que se le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este es el discurso eh, que estaba haciendo Esteban, y ahí él reconoce abiertamente, entre toda la historia que está haciendo del pueblo de Israel, cuando le toca hablar de Moisés, justamente habla de que este es el Moisés, haciendo alusión a Jesucristo. Por eso le dice en el versículo 37, Moisés es el que dijo, este Moisés está haciendo referencia a Jesucristo. Es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantaré al el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Entonces, como ustedes dicen, hay muchos profetas, bueno, todo el profeta es un tipo de Cristo, porque los profetas, ¿cuál era la labor que tenían los profetas? Representar a Dios al pueblo. Ya, es el que trae el mensaje directo, ¿cierto?, de Dios al pueblo. Y recordemos que los profetas, a diferencia del oficio de sacerdote y de rey, eh, no tenía una línea, ¿cierto?, de traspaso, ¿cierto?, que se iba transmitiendo de generación en generación, como los sacerdotes, como los reyes, sino que los profetas eran única y exclusivamente escogidos por Dios para un determinado ministerio. Recuerda que estamos hablando sobre los oficios de Cristo,
el oficio como profeta, el oficio sacerdotal y el oficio como rey. Entonces, la primera pregunta, entonces, ¿quién está tipificado como profeta en el Antiguo Testamento? Aparte de los profetas, es con lo que la Escritura lo Moisés. identifica, es con Moisés, según lo que el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 37. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguna. ¿Todos tenían esta respuesta? Me faltaba Sí, Moisés. Ah, Moisés. Ya. Número 2. Y esto ya quizás no sale explícitamente en el material, pero creo que esto es algo que nosotros tenemos de entender. ¿Cómo se distinguían los verdaderos profetas de los falsos? De hecho, eso está ligado justo con el primer pasaje que nos leyó en Deuteronomio Ujú. 18:15. A continuación, desde el verso 20, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y después dice el 22, y si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces, queda claro que cuando no se cumple lo profetizado, es palabra que Dios no ha entregado. Ahí hay una manera clara de distinguir a un profeta falso. Entonces lo que la persona decía que venía en nombre de Dios, se tenía que cumplir. Y esa persona, cierto, que no venía y hablaba y no se cumplía lo que decía, o incluso que hablar en nombre de esa ajena, la palabra de Dios lo condenará, que es el tal profeta, iba a morir. Entonces es una clara diferenciación de poder distinguir. Pero esto muchas veces también iba acompañado de ciertos hechos milagrosos que hacían los profetas. No todos hacían milagros, pero específicamente la gran diferencia no eran las señales, sino que era el mensaje que ellos transmitían, el cual tenía que cumplirse en el determinado tiempo en que ellos habían dicho que iba a acontecer. Y, no, y tenemos que hacer la aclaración que no todos los profetas profetizaban sobre eventos que iban a ocurrir en el futuro, porque hoy día se habla mucho de la profecía o de los profetas, que son personas que tienen la capacidad de poder traernos un mensaje de algo que va a ocurrir en el futuro. Y no, lo que nos dice la escritura, el profeta es el que trae el mensaje de Dios para un determinado pueblo o una determinada ocasión. Y como le decía también, una forma de poder distinguir a los profetas falsos de los profetas verdaderos es que, de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio, por ejemplo, el profeta no se autoproclamaba profeta, no cualquiera decía, yo voy a ser profeta, como hoy día ocurre en muchas iglesias eh, que son profetas, son apóstoles, e incluso algunos dejaron de ser apóstoles y ahora son reyes y sacerdotes, se van cambiando. No, el oficio de profeta era simplemente, es alguien que tenía un llamado de Dios. Y cuando Dios llamaba a alguien, esa persona no podía evitar el llamado de Dios. Tenemos muchos ejemplos. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor llama a Moisés y Moisés le da una serie de pretextos, cosas, dice que soy tarde para hablar, que esto, que lo otro? No, el Señor lo llamó y tenía que cumplir lo que el Señor le había dicho. Tenemos otro, el caso de Jeremías, en Jeremías 1:6, ¿cierto? Cuando él dijo, no, yo soy un niño, no, el Señor te llamó y te va a cumplir. Entonces, el oficio de profeta era un llamado especial que hacía Dios. Pero no cualquiera podía ser un profeta. También otra forma de poder diferenciar a un profeta de un profeta falso es que un profeta que es instrumento de Dios, que ha sido llamado por Dios, no busca las riquezas ni tampoco se va a autoproclamar como un profeta de Dios. Y quizás nosotros tenemos un ejemplo claro en el siervo de Eliseo. ¿Se recuerdan el siervo de Eliseo con Naamán? ¿Alguien recuerda esa historia? Cuando, Na-
cuando Naamán va, ¿cierto?, hacia Jerusalén y Eliseo le dice que se bañe 7 veces que se sumerja 7 veces en el Jordán, el siervo de Eliseo, ¿cierto? A la vista de que Eliseo rechaza el pago, él pide el regalo, pide el dinero, bueno, y al final el Señor le paga con la lepra. Lo mismo pasó, ¿cierto?, con este hombre, con este profeta, Balaam, ¿cierto?, que también rechazó una serie de dinero. Entonces, cuando, cuando estamos hablando de un profeta falso, los profetas falsos normalmente preferían los regalos, ¿cierto?, que le daban los hombres, o los pagos que le daban al hombre, y desechaban lo que el Señor les daba. De hecho, en la historia de Reyes y de Crónicas, se habla mucho de estos falsos profetas, sobre todo en el periodo final de Jeremías, que muchos preferían congraciarse con el rey a recibir el mensaje del Señor, y el rey le recompensaba con ciertos bienes, con ciertos dones. Pero el profeta verdadero jamás buscó las riquezas. Otra diferenciación que podemos hacer entre los profetas verdaderos y los profetas falsos está este tema de que cuando un profeta era llamado por Dios, este profeta siempre comenzaba con un mensaje, eh, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, o en el caso de Ezequiel, carga contra, pero siempre diciendo que ese mensaje no era suyo, sino que ese mensaje venía directamente de Dios. Entonces, a- así dice el Señor, hubo otros mensajes, hacían que estas personas prestaran atención a lo que Dios tenía que decirles. Era como una atalaya que estaba pregonando, y no solamente pregonaba advertencias, castigos, sino que también a veces traía palabras de consuelo, traía palabras de aliento, pero también como de juicio. Entonces, los profetas, en el fondo, no se ponían a favor del pueblo o se autoproclamaban, sino que ellos simplemente cumplían la labor del Señor. Y como dijo el Señor Jesucristo, para poder diferenciar hoy día nuestros tiempos, adecuamos esta pregunta a lo que ocurre en nuestros días, podríamos decir que por sus frutos serán conocidos. Eso más o menos como para poder distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. ¿Algo más que agregar, hermanos? Un poquito claro. Pastor, Dígame, hermana, ahora ya no hay profetas, ¿cierto? Porque tenemos la palabra de Dios. hay profetas, pero no son verdaderos. Sí, Hay a muchos eso me profetas. refiero, Sí, es pero no que, mandados por Dios, no. claro, nosotros como cristianos reformados somos secesionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que la palabra de Dios está completa y que no hay que agregarle absolutamente nada. No hay un nuevo mensaje para la humanidad, no hay un nuevo mensaje que ya no esté escrito en la palabra del Señor, porque en el fondo la palabra de Dios, el mensaje principal, es la redención del hombre a través del personaje principal que es Cristo. La Biblia fue escrita para el hombre, para que el hombre pudiese ser reconciliado a través del sacrificio de Cristo. Y ya todo lo que necesitamos saber está ahí. No necesitamos una nueva revelación que nos vaya a llevar a Cristo, a Pastor, los pies de Cristo, que nos cambie la concepción que podemos tener de Cristo. Hermano Giovanni, pastor, y se puede entonces decir profeta a alguien como un pastor que ¿cómo? predica la palabra, a un profeta a alguien como un pastor que habla del mensaje de Dios cuando Sí, predica No, la palabra. ah, no. hermano Oscar, Yo diría que no. en el sentido estricto de la palabra, más que profetas, nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios. Somos, como Pablo dice, embajadores del reino de Dios, somos siervos, y más que siervos, la palabra siervo es esclavos. Somos esclavos, más que profetas, somos esclavos de Cristo. Y tenemos un dueño, que es nuestro Dios. Y un esclavo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acatar y obedecer el mandato de Dios. No, nosotros no estamos recibiendo una revelación especial para traer un mensaje especial, pero sí somos mensajeros de Dios. ¿Pastor? ¿Sí, hermano Pastor, Javier? No, No, perdón. No, pero mientras me hablaba usted me acordé que ahora recibimos la iluminación, somos iluminados.
que Dios va exactamente, mostrando su palabra. Ya no es más profecía, sino que Dios nos ilumina lo que está escrito para revelarlo al pueblo o al pastor para entregar su mensaje. exactamente. ¿Alguien más estaba hablando? Sí, yo, Hermano David. pastor, tengo no sé si una duda, pero como una entre duda y consulta. Es que si bien es cierto, la Biblia es la palabra de Dios y ahí tenemos todo, sin embargo, hay que reconocer también que hay personas que se capacitan y requieren de no sé si de una fuente como de estudio para poder entender la Biblia. Sí, Porque, por ejemplo, quizá antiguamente esta información que tenemos ahora nosotros que podemos estudiar y aprender no estaba, po. Años atrás, en la iglesia más antigua probablemente, o estaba de otra manera. Entonces ahí igual, no es que se ha descubierto otra palabra, sino que digo yo que pienso que el Señor ha puesto a personas capacitándose para poder comprender o instruirnos, ser un guía para quienes queremos estudiar el Evangelio. Eso. claro. Tanto lo que dice nuestro hermano Javier como lo que dice nuestro hermano David, ¿cierto? Es que Sí, primero, primero tenemos que entender que ya el Señor no nos va a dar ninguna revelación nueva que pueda traer un mensaje diferente al cual ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo lo que necesitamos saber en relación a la salvación, a la redención a través de Cristo, está en la palabra de Dios. Segundo, el Señor ya le reveló a los profetas todo lo que teníamos que saber. Entonces, lo que nosotros, como decía nuestro hermano Javier, recibimos la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios, y si la comprendemos, a ver, tenemos la obligación, porque el Espíritu Santo nos constriñe, de adoctrinar, de enseñar a los otros la palabra del Señor. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo antes que se fuera, dice en, en Mateo 28. ¿Recuerdan lo que le dice cuando en la Gran Comisión? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la labor de los cristianos, como dice nuestro David, es enseñar. O sea, a usted el Señor le dio la capacidad, ese don de ser profeta, de ser maestro, de ser una persona que entiende, es su responsabilidad delante de Dios, de instruir a otras personas, como Pablo le dice a Timoteo, eh, que no tenga poco su juventud, ¿cierto? Antes de ejemplo de los fieles, ¿cierto? Y le habla de las cosas que él tenía que hacer. Y gracias al Señor, hoy día en nuestra era tenemos una serie de, de elementos del libro, de tecnología, que nos permite comprender y analizar con mayor profundidad la palabra del Señor. Pero todo esto son cosas que Dios ha dejado, pero el que nos revela y el que nos hace comprender la palabra de Dios no son los libros, no son las teologías, no son las aplicaciones, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la capacidad de poder entender, de poder comprender la palabra del Señor, de poder enseñarla a otras personas. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo, antes de que ascendiera, según Lucas 24, voy a leer, mira lo que dice Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo, eso es lo que está diciendo. Y el versículo 45 es un hecho muy claro, dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es el que nos da la capacidad de entender, de poder cumplir las escrituras? Es Dios mismo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso les dice, y así está escrito, y así fue necesario, y nunca se habla de lo que era el Evangelio. Entonces, a través de la historia de la iglesia eclesiástica, la iglesia, el Espíritu Santo siempre ha levantado a diversos líderes para que estos tengan la capacidad de comprensión y de enseñar la palabra de Dios. Comenzamos con los apóstoles, seguimos con Pablo, después seguimos con los padres posapostólicos, ¿cierto? Después tenemos con
los apologistas, y así vamos avanzando. El Señor siempre toma un remanente fiel, y así podemos llegar hasta el tiempo de la Reforma, y después tenemos el tiempo de la Reforma, tenemos a los grandes predicadores de este siglo, y así, pues el Señor siempre ha escogido un grupo de hermanos a los cuales le ha dado la capacidad, como dice el versículo, nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Pero eso no nos hace ser profetas, porque ya los profetas traen un mensaje especial al pueblo de Dios en su época. Ya no es necesario. No sé si hermano Giovanni queda más claro con esa respuesta. Sí, sí, pastor, sí, en el sentido de que, claro, como decía, o sea, no hablo como esos profetas que hasta que Claro, ahora no dan nuevas revelaciones, sino que yo decía de que es como un profeta en el sentido de que, claro, también es llamado por Dios, mm, cuando aplica la palabra, predica de parte de Dios en el sentido de esa, entonces es como un profeta en el sentido solamente de que habla la palabra de Dios y lo que dice la Escritura, no lo que dicen unos claro, profetas que se dicen ser, yo sí lo entendido, entiendo. hermano. Entendido. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguna otra duda o aclaración con respecto a esta pregunta? Es que yo quería decir solamente para quizás terminar que Pablo en 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí que da como sinónimo a su llamado. Claro. De hecho, el Señor cuando llama a Pablo le dice a Ananías que vaya a ungir a Pablo, ¿cierto? Que estaba ciego, dice, instrumento me es este. Más que cero somos un Sí, instrumento en las manos de Dios. amén. Gracias, hermano Oscar. Ya, ¿algo más? Ya, No, pastor, bien claro. ya. Nos va, Hay hermano Tinto. perdón, solo un versículo de apoyo que estaba buscando, que está en Segunda de Pedro, dice Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya estamos en el Nuevo Testamento y está hablando de lo que había sucedido antes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya no menciona que iban a haber falsos profetas, sino que ya se acabaron los profetas, ahora se pasa el oficio a aquel que enseña lo que ya había profetizado, lo que se había enseñado, ahora son maestros. Por lo tanto, es lícito hablar más de maestros, pastores, enseñadores, lo que se quiera, pero no como profeta como tal, porque no Amén. tienen la inspiración de un requisito puntual para los profetas es ser inspirado por Dios, por el Y ser, Espíritu Santo. y ser escogido por Y, Dios. y exactamente, y esa inspiración no la tienen todos, incluso algunos pastores en ciertas iglesias, A ver, que gracias, hermano. se autoproclaman. Ya, Exactamente. eso. Lamentablemente seguimos con eso. Bueno, y bueno, al final los tiempos te serán monitorios. De hecho, cuando el Señor da el sermón profético en Mateo dice, la primera advertencia que dice, mirad que nadie os engañe. Y después dice que se levantarán falsos profetas y otras cosas más. Muy bien, pregunta número 3. ¿De qué manera los profetas y sacerdotes difieren como maestros? ¿De qué manera los Pastor, profetas y sacerdotes difieren como maestros? pastor, Hermano Giovanni. sí, bueno, como hemos entendido, primero para distinguir es que los profetas son los que son representantes de Dios con el pueblo, que lleva el mensaje de Dios al pueblo, y el sacerdote es el que es el representante del hombre ante Dios, ¿cierto? El que habla y obra en representación del hombre. Y claro, uno puede pensar que solamente el profeta es el que es el maestro, pero el sacerdote también es maestro. ¿Y cómo se distinguen? De que los profetas enfatizan lo que son los deberes, las responsabilidades, los privilegios morales y espirituales, y los sacerdotes, la diferencia de los profetas, enfatizan lo que es la observancia ritual para poder acercarse a Dios de una manera adecuada. Esa es como la diferencia, o lo que difieren como maestros. Ya. ¿Alguien más? Entonces, ¿está clara la diferencia entre los... Pastor, la pregunta se refiere, ¿cierto?, entre la diferencia entre un falso y un verdadero profeta, ¿cierto? Esa es la pregunta 2. Ah, ok. La 3.
Y Ahora la 3, estamos a la 3, dice, sí, pero me confundí. Entonces, la ya, 3, ¿cuál es la pregunta? ¿Y qué ¿de quiere qué, decir? la pregunta dice, ¿de qué manera los profetas y los sacerdotes se diferencian como maestros? Difieren, son diferentes como maestros. Ok. Y el hermano Giovanni dijo, repite hermano Giovanni su respuesta. Dice que lo que pasa es que los profetas, como así también los sacerdotes son como maestros, pero los profetas son los que enfatizan los deberes, las responsabilidades y los privilegios morales y espirituales al pueblo. Y los sacerdotes son los que subrayan la observancia ritual, o sea, la manera que cómo podemos acercarnos a Dios, ¿cierto? El pueblo de cómo puede acercarse ante Dios. Entonces, en otras palabras, el profeta como maestro nos va enseñando el plan de Dios hacia el hombre, nos va enseñando lo que Dios demanda del hombre. Y también nos habla con un mensaje claro del Señor. Y el maestro, o sea, y el sacerdote, en otras palabras, nos va a enseñar cómo nosotros debemos de llegarnos y de presentarnos delante de Dios. Sobre todo si estamos hablando del Antiguo Testamento, con todo el ritualismo que exigía las leyes religiosas, las leyes civiles, las Claro, leyes que tenían por Israel. Entonces, ellos le instruían cómo tenía que, por ejemplo, cómo tenía que presentarse el sumo sacerdote en el día de la expiación, la vestimenta, el sacrificio, cómo se. Entonces, una serie de leyes que el sacerdote va a guiar al pueblo para que ese pueblo pueda presentarse delante del Señor. Y el profeta no, porque el exacto. profeta es el mensaje de Dios. Ujú. Sí, 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 sí. Ya, hermana Rosita, ¿le quedó más claro? Sí, pastor. Gracias. De nada. ¿Algo más que en esta pregunta? Ya, vamos a la pregunta número 5. Perdón que intervenga tarde, me cuesta darle al Dele micrófono a nomás, veces. hermano Nico. Yo le veo que anda alargando el brazo, pero no alcanza a llegar. Es importante destacar que el oficio sacerdotal también tiene requisitos, así ¿Sí? como los requisitos que hablábamos delante del, del profeta, y no cualquiera puede profetizar. De la misma manera, el oficio sacerdotal que existía en el Antiguo Testamento tenía restricciones, y no cualquiera podía ejercerlo. Entonces, ahí había un orden dentro de las familias que ejercían el oficio sacerdotal, y cualquiera que lo hiciera o tratara de hacerlo, había una condena de parte de Dios para él. Entonces, para darle la importancia también de que no es algo que cualquiera se para y habla lo que quiere, sino que es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y el caso más, bueno, no sé si el más conocido, pero el que se conoce bastante es el del rey Usías, que después de haber sido un buen rey, terminó leproso y perdido ahí en el mundo por haber tratado de prender incienso y cumplir un oficio sacerdotal que no le correspondía. Él, siendo ungido, siendo rey y todo, no tenía derecho a cumplir ese rol. Claro, y no solamente el rey Usías, teníamos el rey Saúl también, pues, cuando Samuel se demoró en llegar, ofreció sacrificio que no le correspondía hacer. Y al igual que como dice nuestro hermano Tinco, los sacerdotes eran tomados entre los hombres, pero eran escogidos por Dios. Era Dios el que designaba quién iba a ser el sacerdote. Y el sacerdote siempre iba a estar activo en favor de los hombres, o sea, interviniendo delante de Dios con las cosas que corresponden a Dios. Y, una de las labores principales del sacerdote, a diferencia del profeta, es que el sacerdote ofrecía sacrificios, presentaba ofrendas, sacrificios, es cierto, por los pecados y ofrendas en gratitud por ser perdonado o por las primicias, y eso solamente lo podía hacer los sacerdotes, que en el caso del Antiguo Testamento, ¿cierto?, eran todos de la tribu de Leví. Eh, y eso más o menos es la diferenciación entre las formas como enseñaban los unos con los otros. Gracias, hermano Dinko, por su aporte. Ya, pasamos entonces a la pregunta número 4. Y esta ya, para poder entenderla, teníamos que estudiar y analizar lo que era el libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos es donde sale con mayor claridad lo que es el sacerdocio de Melquisedec, que dice, ¿de qué manera los profetas, no, perdón, cuál fue la característica del sacerdocio según la orden de Melquisedec? Ya, primero aclaremos, ¿quién fue Melquisedec? ¿Alguien se recuerda quién fue Melquisedec?
Fue un rey y sacerdote. ¿En qué parte de la Biblia sale? ¿Y con qué personaje se encuentra? ¿Se lo recuerdan? Génesis capítulo Con 14. Abraham. Ya, Génesis con Abraham. Después que Abraham, ¿cierto? ¿Rescata a quién? A su sobrino Lot. A su sobrino Lot, ¿cierto? Y le da el diezmo de todo lo que él había obtenido de ese tiempo. Y de ahí desaparece hasta finales, ¿cierto? Ya de la mediados de la segunda mitad del siglo primero con el autor o el escritor del libro de Hebreos. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la característica del sacerdocio según la orden de Melquisedec? Sabemos que quién es Melquisedec, un rey y sacerdote. Y ahora, ¿cómo podemos entender el orden de Melquisedec? ¿Cuál es la característica? Pastor, Dígame. un sacerdote eterno, Ya, porque muy bien. según el relato bíblico no tiene principios, dice, en, en Hebreos parece 7:3, describe a Melquisedec como alguien sin principio de días ni fin de vida, dice. Así que él es un sacerdote eterno Ya, y lo que prefigura el sacerdocio eterno de Cristo. claro. Es lo que está diciendo Pastor, Hebreos 7. Sí, hermano. también caracteriza que es superior al sacerdocio de Aarón. Ya, está anterior. El sacerdocio de Sí, Melquisedec no claro, estaba claro. dirigido solamente a un solo pueblo. Aarón estaba exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero cuando está Melquisedec, estaba Abraham, pero no estaba su pueblo, estaba la promesa. Ujú. Gracias, hermano Giovanni. Hermana Aida, ¿No? ya como te decía entonces, una de las cosas que dijeron que el sacerdocio de Melquisedec va a ser eterno. ¿Qué Y más? único, y único. No hereditario. Ya, único, no hereditario, sin término. ¿Qué más? Pastor, Sí, hermano César. tiene dos oficios en sí mismo, es rey y sacerdote. Amén. Entonces, la característica del sacerdocio según Melquisedec, que es un antiguo a Cristo, es que su sacerdocio no tiene fin, que en ese caso estamos hablando del Señor de Jesucristo, que el sacerdocio de Cristo no tiene fin, es eterno. ¿Qué más era? Si prestaron atención a la respuesta de los alumnos, Único. único. ¿Qué más? Que no es según descendencia humana, ¿cierto? Que es indestructible el sacerdocio del Señor Jesucristo, cumple dos oficios, sacerdote, profeta, sacerdote, rey. Entonces, eh, todo eso estamos viendo que es un tipo de Jesucristo y el autor o el escritor de Hebreos, bueno, nos habla casi en el libro de Hebreos bastante sobre Melquisedec, dice, y en Hebreos 7:15 dice, y esto es aún más manifiesto que a semejanza de Melquisedec se levantan sacerdotes distintos, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, la vida de Jesucristo. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya. Vamos entonces a la pregunta número 5. Y ahora vamos a ver la otra parte del sacerdote, del oficio de sacerdocio, que es la parte del sacrificio o el ofrecer sacrificios. Dice, ¿fueron los sacrificios de Caín y Abel particulares? Sí, claro. Sí.
Ya, Sí, gracias, porque hermano Giovanni. fue antes de los sacrificios mosaicos de Moisés. Entonces, bueno, si es que entendí la pregunta. Eh, que, que fue particular, ¿por qué? Porque fue antes de los sacrificios de Moisés. No sé si será esa Sí, la- son particulares. ¿Entienden qué quiere decir sí. que son particulares, hermano Dinko, y hablar? Sí, porque ese particular como que igual ¿A qué se refiere que eso, pastor? Ya. ¿A, a qué se refiere? A ver, cuando estamos hablando de los sacrificios, estamos pensando que los sacrificios fue algo aprobado e instruido por el Señor. Quizás en la palabra no salen ordenados y regulados hasta la ley mosaica. Ahí es cuando, cierto, vienen una serie de sacrificios, de expiación y otro tipo de sacrificios. Pero entre la caída del hombre hasta la ley mosaica, siempre se ofrecieron sacrificios. Ahora, en la Biblia nos sale y nos sale una instrucción donde diga que van a ofrecer de tal animal en tal fecha, ¿cierto? Como es en la ley mosaica. Pero sí tenemos sacrificios, ¿cierto? Que fueron instituidos y lo más probable es que el Señor les haya dado a Adán y Eva una instrucción de cómo ofrecer y presentar las ofrendas. Recuerda que los sacrificios no solamente son para expiación de pecados, sino que también en gratitud y en ofrenda al Señor. Cuando estamos hablando de que fueron particulares, estamos hablando de que cada persona pudo ofrecer en su tiempo un tipo de sacrificio al Señor. Y estos tipos de sacrificios eran conforme a las enseñanzas que pensamos que Dios podía haberle dado a través de estos hombres que permanecieron fieles al Señor, se podría entender como oficios agradables al Señor o sacrificios que no eran gratos delante del Señor. Y en ese sentido, los sacrificios tanto de Caín como Abel fueron particulares porque ambos ofrecieron ofrendas individuales a Dios. Cada uno llevó su tipo de ofrenda al Señor. Y aquí nosotros podemos ver que no todo el tipo de sacrificio o que no el tipo de ofrenda que ofrendamos al Señor va a ser grato. No va a importar que yo lo haga con un corazón sincero, que lo haga con todo mi corazón, con todo mi amor. Si no es como el Señor lo demanda en sus escrituras, el Señor no se va a agradar de ese sacrificio o no se va a agradar de aquella ofrenda, que fue lo que pasó con Abel. Abel ofreció, ¿cierto? Y fue recibida por el Señor. Caín ofreció y fue rechazada por el Señor. Caín ofreció producto de la tierra, mientras que Abel ofreció los mejores animales de rebaño. En una versión dice que en la carne gorda, jugosa, apetitosa, lo mejor, o sea, escogió lo mejor para el Señor. ¿Y qué es lo que va viendo en el fondo el Señor? La actitud con la cual cada uno de estos dos hermanos presentó delante de Dios esta ofrenda o este sacrificio. Entonces, por eso se habla de sacrificios particulares, porque cada uno de ellos ofreció sus sacrificios. Todavía no estaban regulados como en el tiempo de la ley mosaica. Hermano David, Pastor, respecto a eso, a mí me asaltó una duda, porque entonces quiere decir que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Yo había entendido en otro tiempo que era porque hizo sacrificio con, ¿cómo se llama? Con cosechas, con fruta y no con y no con con un cordero. Yo entendí que por eso, o entendía que por eso Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. mire, dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces está hablando, claro, de la actitud con que tú vas a ofrendar al Señor. No es solamente la fruta, sino que es el hecho, yo creo que el Señor igual se hubiese agradado de la ofrenda de Caín, si él lo hubiese hecho con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a reconocerse al Señor. Pero Caín no lo hace con ese corazón. Jugó la motivación de su corazón, en el fondo, Claro, Señor. exactamente. Hermano Dinko, Sí, de hecho, como para tratar de aportar a la idea, hay ofrendas de sacrificio establecidas
de parte de Dios en Levítico. Hay ofrendas de grano, hay ofrendas de cereales, hay ofrendas de Claro. frutos. Para que no se piense que Dios se agrada solo de la ofrenda del animal. Aquí hay un tema que nosotros no vemos con el caso de Abel, que es algo que es el corazón, porque es por la fe, como dice el pasaje de Hebreo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. No es porque hayan sido plantas, sino que tenía que ver con esa disposición del corazón a ofrendar. La forma, el contenido, o no sé qué es lo que vio Dios específicamente ahí, pero no se agradó no por el producto, sino que por la fe. Pero gracias, Ok. hermano Giovanni. Sí, como lo mismo decía el hermano Lincoln, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, porque yo creo que Adán y Eva le hablaron del evangelio, del protoevangelio, tanto a Caín y a Abel. Yo creo que le hablaron de lo que pasó, pero que el Señor tiene una promesa y por algo también ellos ofrecían ese sacrificio. Pero claro, uno puede ser que el sacrificio de Caín fue incruento, no sé si se dice así, incruento, sin sacrificio de sangre. Ujú. Y claro, muchos pueden interpretarlo de que claro, que ese fue porque Dios nos agradó, pero claro, como dice también el hermano Cinco, fue el tema del corazón que tenía ahí Claro. Caín. Pero, pero- pero miren, si ustedes van a Génesis 4, si quieren, los que tienen Biblia pueden buscarlo. Y Génesis 4, versículo 5. Hermano Giovanni, ¿quiere decir algo? Tiene la mano levantada. No, pastor, nos faltó Ya, alzar la mano. ya. Miren lo que dice, cómo comienza la descripción. Dice, voy a leer el 4 porque veamos el contexto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjese que, y después dice, pero no miró con agrado a Caín. Lo primero que hace el relato, Dios no se fija en la ofrenda, se fija en la persona que está ofreciendo la ofrenda. A Abel lo miró con agrado, y Dios no ve la apariencia, Dios ve todo lo que hay en nosotros, no ve nuestro ser íntegro, tanto espíritu como la parte corporal. Y ese detalle para mí es muy importante, pero no miró con agrado a Caín. Y después dice, y a la ofrenda suya. No es que la ofrenda haya sido mala, desde mi perspectiva, pero que el Señor no se agrada de Caín por lo que estaba haciendo. Porque el Señor no se agrada del pecado, no se agrada de un corazón arrogante, de un corazón egoísta o de un corazón altivo. Recuerde que los ojos de Jehová están buscando, ¿cierto?, a los hombres conforme al corazón de Dios. Lo que vio Dios en el corazón de Caín no era un corazón grato delante de él. Incluso el Señor dice más adelante, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, está demostrando que realmente él tenía otra predisposición. Y Jehová conoce el corazón y dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y dice, si bien hiciera, o sea, si tú hicieras algo bueno, no serás enaltecido. O sea, si tú haces algo bueno, vas a tener el reconocimiento por lo que has hecho. Y si no eres bien, o sea, si tú haces las cosas mal, el pecado está a la puerta. Y termina diciendo, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. O sea, le está hablando que realmente el corazón de Abel estaba totalmente alejado del Señor. Entonces, por eso le digo, no es solamente que Dios ha rechazado la ofrenda, rechaza la ofrenda como consecuencia de la actitud con que Caín se presenta delante de Dios. Hermano David, Oye, muchas gracias por los comentarios, ¿verdad? Que yo cuando era niño, en una escuela dominical, me pusieron un cassette con la historia de Caín y Abel. Y justamente hablaba de eso, po, con esa idea de que el sacrificio o sea, lo que tenía que ofrecer a Abel era con cordero. Entonces como que a mí se me quedó la idea de que, claro, era con el cordero y no de la otra manera, como que era desobediente. Nunca estuvo centrada esa historia, al menos yo no la entendí desde el punto de vista que ahora es desde la mirada del corazón, que es lo que Dios ve.
Así que Ujú. agradezco eso. Pero aparte de eso, quiero comentar, hacer una similitud respecto a lo mismo, que es como la parábola del hijo pródigo, de que el papá del hijo que se fue, que se llevó, que derrochó todo su dinero, sus bienes y volvió después, el padre lo recibió, su hermano no estaba agradado, po, y su hermano trabajaba, era fiel al papá y le sacaba todo eso en cara a él, por decirlo de alguna manera, pero viéndolo desde el punto de vista desde cómo Dios mira el corazón, pienso que el hijo pródigo era no el que salió, sino que el que estaba ahí, porque también estaba, o sea, como que le sacaba en cara al papá por qué bendecía tanto a su hermano que era tan desordenado, por decirlo de alguna forma. No sé, eso quería comentar. Gracias, hermano David. Hermano Dinko, ¿usted quería agregar algo? No, pero me acordé, ahora que lo dices, del tema del Sermón del Monte, del Sermón del Monte, hoy mi pronunciación. Ya, El, el Señor, ¿qué es lo que dice respecto de la ofrenda? Oye, si estás enojado con tu hermano, no me traigas ofrenda. Primero reconcíliate y después ven y presenta la ofrenda. Sermón del Monte, Mateo 5, entre medio, entre el 5 y el 7 tiene que estar. Pero es importante, reconciliarse primero, si no la ofrenda no tiene ningún sentido. claro. Mi pastor David, disculpe, igual tengo una pregunta, como Hermano igual Ali, están, dígame. están hablando sobre el tema de claramente Caín y Abel, pero en la palabra, no, bueno, eso es como profundizar un poco más, ¿cierto? Que Dios ve, conoce la intención del corazón, pero como eso no sale en la Biblia, algunos también no lo llevan solamente a eso, sino que igual ven cómo presentan la ofrenda. Por ejemplo, Caín, no sé, uno de ellos presentó algo que era bien preciado, que había criado, no sé, un corderito, ahí, sin mancha, lo mejor, y el otro presenta un fruto, también un fruto digno de la tierra, pero nos dice más allá, por ejemplo, que él vea las intenciones de nuestro corazón, sino que eso lo vemos más adelante. Entonces, ahí justamente es en lo que se lee, lo que leemos de ahí, no dice más allá, sino que solamente la decisión fue de Dios. Esa era la corrección. Claro, pero uno lo puede complementar hasta el libro de Hebreos, como fue la cita que le leí en Hebreos 11:4, donde dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no fue entre el animal y los productos de la tierra, sino que la diferencia que Dios vio fue la fe, lo que motivaba a hacer el sacrificio. Por eso está en decidir Hebreos 11:4, por la fe, no habla de otra cosa. Por la fe, Abel ofreció a Dios más sacrificio. Entonces el sacrificio de Abel fue preferido al de su hermano por ninguna otra razón, sino por la fe. Y la fe muestra la intención de nuestro corazón. Es como cuando, le doy al tiro la palabra, hermano, es como cuando nosotros estamos haciendo algo, pongámonos en una labor cotidiana de la iglesia. Hay muchos hermanos y hermanas que cumplen esa labor que les ha sido designada con amor, con fe, con un corazón gozoso, porque saben que con eso están agradando a Dios. Y se esmeran en hacerlo de una manera perfecta. Pongamos un ejemplo, el limpiar los baños de la iglesia. Y esa persona se va a esmerar porque lo está haciendo para el Señor, no para los hombres. Otro hermano puede ser que simplemente lo está haciendo para ser visto por los hombres. Y quizás la primera hermana no lo dejó, no fue tan prolija como el segundo. Y el segundo se esmeró y quedó el baño reluciente. Ante los hombres vamos a encontrar más grado hacer lo que hizo el segundo hombre. Pero ante Dios, ¿cuál fue el que se agradó a Dios? Y eso es lo que pasó con Adán, o sea, con Caín y Abel. Dios se agrada con la fe, con la cual hacemos las cosas. O sea, nosotros por fe actuamos para agradar a Dios. Recuerden lo que dice cuando comienza eh, eh, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
estrella que le hay y que es galardonador de los que le Donador de buscan. aquellos. Entonces, por la fe. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios no se agradó del sacrificio de Caín. Y sí se agradó del sacrificio de Abel. ¿Claros con esto? Ya, Sí, pastor. Sí, ya, qué clarísimo. bueno. Son las 10 y vamos a la mitad. Pastor, disculpe, tengo una duda, solamente que con el respecto al tema de que estaban hablando de cuando Jesús desciende de los Hades, yo iba desfasado, vi la clase grabada, tengo solamente una duda, que siempre hacen lo mismo, o la pregunta, bueno, sobre todo en mi iglesia, el tema de el rico y Lázaro, siempre lo llevan a esa parte. ¿Eso tiene que complementar esa área o habla de esa área o va en enfoque de esa área, mi pastor? ¿Usted me puede orientar? Bueno, partamos de la primera premisa, que es una parábola. Por lo tanto, ahí hay dos tipos de interpretación en relaciones. Algunos que lo toman como parábola, lo toman como algo para darnos a entender cómo es, y otros dicen que sí, el Señor, la parábola, como la parábola se basa en su concreto, en cosas que conocían, puede que sea así. La verdad es que las Escrituras no nos dice con certeza si el paraíso, porque para los judíos, el seno de Abraham es exactamente lo mismo el, que el paraíso, y el seno de Abraham son lo mismo. El Hades y el infierno o el Seol es exactamente lo mismo. Entonces, cuando veíamos la semana atrás creo que vimos esto, estamos viendo que el Señor no va a descender al Hades, porque no tiene ninguna justificación, ninguna razón de descender al Hades, porque el Señor no va a ir a luchar contra Satanás, porque Satanás fue derrotado y Satanás es una criatura creada por Dios y no tiene el poder para enfrentarse al Señor Jesucristo. Y segundo, tampoco puede ir a predicar, porque la Escritura nos dice claramente que es ahora, mientras estemos vivos, es el tiempo en el cual nosotros podemos aceptar o rechazar al Señor Jesucristo. Y el que ya está muerto, ya no se puede hacer absolutamente nada, ya está condenado. Entonces, por eso en esa situación, nosotros creemos como cristianos que Jesucristo jamás va a descender a la vez a predicar, porque no se contradice todo el Evangelio. Todo lo que está escrito en la Escritura no tendría razón de ser. Y estaríamos a favor de una religión como la Iglesia Católica. Hagamos misa, hagamos misa, hagamos misa, que en una de esas esa persona se convierta. Entonces, ¿de qué fue el sacrificio de Cristo para morir solamente por quienes creyeron en Él? No tendría sentido. Y por eso nosotros creemos que el Señor no descendió. Y de hecho, ese descendió al Seol es una adición muy posterior al credo de los apóstoles, que algunas datan del siglo V, del siglo VI después de Cristo. Ahí está la adición por una traducción que hizo, si no me equivoco, Jerónimo, me parece, que fue el que agregó, y en vez de poner infierno, Seol, dice que Dios descendió, dice que Jesucristo descendió, pero fue una mala traducción que hizo ese hombre, que después se la sacó y nunca más la volvió a usar, y después 3 siglos posteriores, otro que encontró el escrito lo introduce, y de ahí queda en adelante adherido al credo de los apóstoles. Pero hasta antes del siglo VI jamás se hablaba de que Jesucristo había descendido a los Hades. De hecho, no hay ninguna base escritural para eso. Gracias, pastor. Muchas gracias por la Ya, aclaración. ya de nada. Hagamos una Pastor, pregunta. Sí, perdón. díganos. No, respecto a lo que estaba preguntando el hermano, entonces el concepto de que la persona que descansa, cuando muere, no podríamos decir que está descansando. El Hijo de Dios está descansando. Por ahora Pablo dice los que duermen. Claro, claro, pero Claro. quizá ese concepto quizá a veces es confuso, pienso yo que se mezcla con lo otro, con lo que dice el hermano, de como, a ver, nosotros que en un momento cuando Dios nos llama y partamos a su presencia,
estaremos durmiendo, pero en el concepto de esperando la venida, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí, como digo, hay una ventana, no una puerta, donde hay demasiadas especulaciones y va a depender mucho de la escuela teológica o de la corriente en la cual tú has sido instruido y guiado. Eh, la Biblia no nos dice, así es después de la muerte. No, Mm. simplemente nos dice, es- los muertos están esperando el regreso de Cristo para ser resucitados. Pablo los presenta como durmiendo. Pero si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, al libro de Juan, después de los 144.000, dice, estas almas están clamando por la justicia del Señor. Entonces nos hablan de que esas personas están conscientes. Mm. Es todo lo que sabemos. Pero cuando uno está dormido, también está en un estado de semiconciencia. Si Claro. yo lo miro, claro, cuando a ti te pueden hablar y tú puedes despertar o escuchar a veces ciertos ruidos, pero no sabes perfectamente. Entonces sí se está en un estado espiritual, esperando el regreso al Señor, para que haya una resurrección de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que va a resucitar y se va a reencontrar con su espíritu o su alma. Pero más así de poder decir con certeza esto es así, la Biblia no nos da más claridad o más luz en este sentido. Gracias, pastor. Ya, de nada. Ya, llegamos a la pregunta 6. ¿Sobre qué fundamento Jowett, Maurice, Jung y Bushnell niegan el carácter vicario y típico profético, de los sacrificios mosaicos? Ya, primero que nada, estos teólogos son teólogos del siglo XX aproximadamente, casi todos. Son los que se conocen como la teología moderna, la alta crítica o los modernistas. Y estos hombres normalmente niegan mucho la divinidad o la deidad del Señor Jesucristo. Eh, estos hombres, son muy influenciados por ejemplo, ¿por quiénes? Por los socinianos. No sé si ustedes saben quiénes son los socinianos. Los socinianos es una corriente teológica que surge más o menos como en el siglo XVI, XVII, por dos italianos, el tío y el sobrino, y se apellido Socino. Y ellos rechazan la Trinidad. El socianismo no cree en un Dios único en tres personas, no cree en la Trinidad. Ellos ven a Jesús como un hombre, un gran profeta, un gran enviado de Dios, un hombre con un gran discurso. Y no ven a Jesús como Dios, niegan la Trinidad, entonces lo ven como un hombre. Entonces, estos teólogos modernos, incluyendo a Bullman y otros más, aparte de lo que se lo he mencionado acá, eh, niegan, niegan que el origen del sacrificio de Cristo se encuentre en la Biblia o tenga base escritural en la Biblia, porque ellos también niegan la inspiración plenaria y verbal de toda la escritura. Niegan que toda la escritura sea inspirada por el Señor. O sea, cuando ellos niegan la base escritural, también van a negar el origen del sacrificio de Cristo que tiene, como lo hemos visto, es cierto que tiene una revelación divina. Pero ellos simplemente fue un acto voluntario de Cristo hombre, no de de un ser divino. Entonces, todos ellos asumen que Cristo sufrió para convencer al hombre. ¿Y por qué sufrió? Porque Cristo a través de ese sacrificio, a través de sus acciones, iba a enseñarles que nada se puede interponer para la reconciliación con Dios. Va a depender de tu sacrificio, de tu entrega. Entonces, cuando le preguntan, eh, cuando ellos tratan de profundizar un poco más, ellos están hablando de que cómo Dios dice amar a su hijo y permite que se sacrifique. Entonces, ellos dicen que el amor de Cristo como representante de Dios, Cristo lo demostró cuando él quiso vivir en la miseria en la cual vivió y se puso para entrar en un mundo pecaminoso, como hombre, no como Dios, como hombre. Él fue hombre. Y además decían que Dios permitió que Cristo se sacrificara
porque en el fondo le decía, miren la palabra que usan, y esto lo voy a leer literal, dice, eh, dicen que el amor de Cristo, a ver, pero dicen que Dios deseaba recalcar al hombre que sentía simpatía por ellos y que podía entrar en su sufrimiento. De ese modo, el corazón de los simpatizantes se ablanda el corazón y se vuelve amoroso. Todo tiene que ver con esa base de sentimientos. Sacrificios, en el fondo, Cristo se sacrificó para hacernos más sensibles al amor de Dios, pero no como el sacrificio vicario. Y, y simplemente otros dicen que Cristo se ofreció para dejarnos como secuela un remordimiento del pecado. Entonces, un remordimiento que va a ser tan fuerte y ese remordimiento va a ser tan fuerte que para, es suficiente para poder quitarnos nuestro pecado. El remordimiento de saber que Cristo se entregó como un hombre por nosotros nos hace sentir culpables y hace que nosotros seamos perdonados y nos quita la culpa. Eso más o menos son los que entregan estos teólogos. Niegan la divinidad de Cristo, niegan la inspiración plenaria de la palabra del Señor y simplemente ven a Cristo como un hombre mártir, un hombre que se entregó para ablandar nuestro corazón, para hacernos sensibles por su sacrificio, un hombre que no rehuyó el mandato de Dios de entregar, ¿cierto?, al entrar a un mundo pecaminoso, y para demostrarnos que el Señor siente simpatía y que siente un cierto apego con nosotros, pero no tiene nada que ver con lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que dicen estos hombres. ¿Claros? ¿Qué opinan de este pensamiento de la teología modernista? Son herejes, eso. Sí, bueno, es lo que, verdad lo que tú dices, o sea, ellos no creen en la Trinidad, así como otros creen en la Trinidad y que le hacen como que Cristo es solamente como un amigo, así como un amigo, y, digamos, terrenal, que siente solamente simpatía. Para mí, claro, es una herejía. Mm, Blasfemias, herejías. Exacto. Gracias, Así es. hermano Giovanni. La pregunta 7, creo que es la más difícil. ¿Es Cristo alguna vez llamado Rey de los Judíos? Así es. ¿Están todos de acuerdo? Todo de acuerdo, pastor. Ya, dígame una cita donde salga. En Mateo 27:11, en Juan Aparte la, 18. aparte de la del Calvario y su crucifixión. Yo le digo una, Mateo 2:2, los Reyes Magos, los Magos de Eh, Oriente. ha nacido el Rey, ¿cierto? Amén. En muchos pasajes sale donde Jesús es reconocido como Rey de los Judíos. Era muy sencilla. Gracias por sus respuestas. Ahora, la pregunta 8. Y creo que lo voy a dejar hasta acá porque vamos a ver la 8. Si no da tiempo, seguimos con la otra. Dice, los premilenianistas. ¿Saben quiénes son los premilenianistas? Si no lo saben, se lo explico. Niegan únicamente el presente reinado espiritual de Cristo o también su reinado sobre el universo. Para poder entender esto, tenemos que saber quiénes son los premilenianistas. ¿Sabes quiénes son los premilenianistas? Todos son aquellos que creen en los 1000 años literales que va a hacer después de que cuando venga el Señor, ¿cierto? Ya, ya. Todo tiene que ver en relación al milenio, ¿sí? ¿Alguien más sabe algo sobre los premilenianistas o premilenaristas? ¿No? Eh, Me voy a explayar un poco acá para que podamos tener el contexto. Ah, el pensamiento premilenialista tiene su cuna en el movimiento fundamentalista, que comenzó con el doctor Karl Marx y sale de la iglesia, el movimiento fundamentalista, en contraposición con el movimiento de todos estos teólogos modernistas que estamos viendo. Pero a su vez, tiene también mucha influencia del dispensacionalismo. El dispensacionalismo nos habla de ciertas etapas, de ciertos periodos, de ciertos pasos que Dios da con el ser humano. Pues con eso nace el movimiento premilenialista, con la Biblia anotada de Scofield a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Y en qué creen los premilenialistas? En que Cristo vendrá
antes de el milenio. Cristo va a venir a instalar su reino milenial y gobernará durante él por 1000 años. Reinará por 1000 años, según la profecía que sale en el libro de Apocalipsis, y después que terminen los 1000 años, ¿cierto? Satanás va a ser liberado del hoyo, y de ahí viene la guerra de Gog y Magog, y después de eso viene la derrota, ¿cierto? Y viene el gran juicio de trono blanco, donde todos los que no fueron encontrados en el libro de la vida serán juzgados, ¿cierto? Y echados al lago de fuego eterno. Entonces, el premilenialismo nos habla que la venida de Cristo ocurre antes de los 1000 años, y de ahí comienza el reinado de Cristo en esta tierra. Y dentro de los premilenialistas hay otras posturas que dicen que Cristo va a arrebatar a la iglesia antes de la tribulación, o sea, antes de los 7 años. O sea, Cristo viene, el comienzo de la tribulación, la iglesia es arrebatada a los cielos, y entre que ocurre la tribulación en la tierra, abajo están pasando los 7 años de la tribulación, y en los cielos se está realizando el gran juicio del trono blanco, y después viene la boda del Cordero, y una vez que se realiza la boda del Cordero, Cristo desciende con su iglesia a reinar por 1000 años. Es el premilenialismo. Algunos dicen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, y otros dicen que va a ser al final de los 7 años de la tribulación. Por eso es más o menos a grandes rasgos el premilenialismo. ¿Lo entendieron? Sí, pastor. Ya. Entonces, todos aquellos que creen que Cristo va a llegar antes y va a reinar 1000 años son los premilenialistas. Entonces, los premilenialistas niegan únicamente el presente reinado espiritual de Cristo, o también su reinado sobre el universo. O sea, aquí nosotros creemos que hay dos tipos de reinado con relación al Señor Jesucristo, que es el regnum gratiae, que en latín quiere decir el reino de la gracia, y el reino potentiae, que es el reino eh, eh, donde Cristo ejerce sobre la creación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos reinos? El reino de la gracia se refiere al gobierno espiritual de Cristo sobre su iglesia, en el fondo sobre todos los redimidos. Ese es el reino de la gracia. Y el reino pot- potentiae es un reino de poder, en donde Cristo ejerce el poder sobre toda la creación, o sea, sobre todo el mundo. Y no es un reino de gracia, de amor y salvación. Entonces, esos son los dos tipos de reino. Entonces, eh, el reino de gracia, Cristo está sobre la iglesia, sobre los redimidos, y el reino de gracia se basa en la mediación que hace Cristo. Y este reino se manifiesta de manera espiritual en la vida de todos los creyentes. Y el reino de gracia, en el fondo, es la que transforma al ser humano en un hijo de Dios. Entonces, con el reino de gracia se refiere al reino espiritual en el cual Cristo está gobernando sobre su iglesia, sobre los redimidos. Y el reino de poder, el reino potentiae, es el reino de Cristo sobre toda la creación, incluyendo a los poderes civiles, militares y sobre todo el universo. Logran entender las dos divisiones, ¿cierto?, sobre el reino, para que podamos entender la pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de reino, los merianistas, los premilenialistas dicen que Cristo va a venir a reinar. Por lo tanto, ellos niegan que el reino de Cristo haya sido establecido cuando Cristo vino. Ellos más que nada hablan de un reino, el reino de la gloria, un reino glorioso, es cuando Cristo se va a sentar sobre el trono. Entonces, ¿qué hace el premilenialismo? Dicen que Cristo va a comenzar a reinar como rey ungido cuando Él descienda por su iglesia en el milenio. Hasta ahora el reino de Cristo no ha sido establecido. Pero nosotros creemos, al menos yo, espero que ustedes también, creemos que el reino de Dios se estableció de una manera espiritual. Porque, porque o si no, la,
predicación tanto de Juan el Bautista como el del Señor Jesucristo hubiese sido errónea, porque Juan el Bautista que dice la relación de Jesucristo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y después esta misma predicación lo hace el Señor Jesucristo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios se ha acercado si Él no va a gobernar hasta que venga por segunda vez? Entonces, estamos haciendo esa diferenciación entre el reino de gracia y el reino de poder. Para nosotros creemos que el reino de Dios se estableció de una manera espiritual y Él está gobernando. Porque, ¿quién es el que gobierna la iglesia? ¿El Papa? ¿El pastor? ¿El sínodo? ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Por algo Pablo lo dice en Colosenses y Efesios: Cristo es la cabeza del cuerpo, perdón, si Cristo es la cabeza del cuerpo o Cristo es la cabeza de la iglesia. Está hablando de la autoridad. Estamos hablando de una autoridad espiritual. Ahora, ese reino, eh, eh, el, el- el reino de gloria, todavía no llega, ¿cierto? Va a llegar un momento en que Dios, ¿cierto? En- Jesucristo va a gobernar, vendrá con poder y gloria y va a gobernar. Y una vez que tenga todo, que volverá a entregar el poder al Señor Jesucristo. Pero ese reino sí no ha llegado. Por eso la pregunta dice, eh, ¿dónde está? Eh, reino espiritual y reino sobre el universo. Ese reino donde todo va a ser entregado, no ha llegado, porque Efesios dice: llegará cuando Cristo venga, que toda rodilla se doblará, ¿cierto?, delante de él y le reconocerá como es el Señor. Eso ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. Pero por ahora sí está establecido el reino espiritual. Entonces, en el fondo, los premilenialistas niegan que Jesús sea el rey del reinado espiritual, del reinado sobre el universo. Eh, enseñan y los premilenialistas enseñan que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos realidades diferentes. Y no es así. Jesucristo nos dejó claramente aquello expresado y enseñado de una forma muy clara. Entonces la pregunta sería, que los premilenialistas solamente creen que Cristo todavía no está reinando y que su reinado comenzará cuando Él venga a gobernar con la tierra durante 1000 años, y después de ese reino vendrá su reino sobre todo el universo. Eso es. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué creen del reino de Cristo? ¿Está reinando Cristo o todavía no gobierna, no gobierna? Si él es rey, está reinando. Pero no se le ha puesto la corona. Y cuando ascendió, ¿Ya? ahora el tema está creo que era Mateo, ¿o no? Mateo 25. Mateo es interesante porque Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, como rey. Pero ahí, si no me equivoco, pastor, cuando presenta como judío se está refiriendo a, o sea, a toda persona, no Claro, solamente a los judíos, no, no al grupo de los judíos, está hablando de cualquiera etnia que reconozca que él exactamente, es Cristo, a ese judío, en ese... exactamente. No al pueblo sino a los judíos convertidos, para que ellos puedan conocer a Jesús como el rey de reyes. Pastor, Hermana Aida, entonces los premilenialistas niegan también el reino universal de no, Cristo. no niegan el reino universal, pero dicen que Cristo aún no ha tomado posesión del reino universal en forma Ujú. física y visible. ¿Y eso ¿Y no es ocurrirá? lo mismo eso? No, porque uno está el reino espiritual, Sí, no, donde sí, el eso. reino donde el Señor Jesucristo que está es el rey y la cabeza de la iglesia de todos o en el fondo de la iglesia verdadera, de los redimidos por el Señor. Sí. Eso Y el lo otro rey, niegan ellos. ellos dicen que no es
un reino tal porque Cristo no ha llegado a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Asentó las bases para un futuro reino, pero aún no se concreta ese reino. está gobernando. Claro, como gobernante, pero sí están las bases. Pero ellos muchas veces se contradicen porque ellos hablan del reino de Dios, hablan del reino de los cielos, hablan del oficio de Jesús Sí, como porque, rey. Entonces, pastor, porque yo leí es parte de lo que ellos piensan y unos piensan una cosa, los otros piensan otra, entonces es muy enredado entenderlo. lo Entonces, que pasa, lo que pasa es que el movimiento premilenialista no es solamente de una pura denominación, es un pensamiento y una doctrina o teología eh, que cruza todas las denominaciones, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, anglicanos, que tienen esta postura que, como le digo, comenzó a finales del siglo XIX, que es una interpretación relativamente nueva en relación a las otras posturas que tienen las iglesias reformadas.